Hola amigos de Geografía del Poder, bienvenidos a esta nueva conversación sobre temas de relaciones internacionales y el contexto de la política mundial. Hoy vamos a hacer un breve video simplemente para hacer una reflexión sobre la imposición de aranceles. Recordemos que Donald Trump a principios del mes de febrero había planteado que se podría llevar a cabo una negociación y finalmente se estableció un aplazamiento por 30 días para la imposición de aranceles que entraron en vigor el pasado 4 de marzo. Para el caso de México es muy importante porque la imposición de 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas a todos los productos de México hacia Estados Unidos pues tendrá un impacto económico pero también político. Primero abordaremos el económico. Recordemos que México tiene una dependencia de 85% de sus exportaciones hacia el mercado norteamericano, lo cual implica que una imposición de aranceles pues generará un impacto inflacionario tanto en México pero también en los Estados Unidos. Entonces no hay que perder de vista cuál es la lógica económica que está teniendo el presidente Trump. Si queremos identificar la lógica económica desde una perspectiva de economía clásica liberal, va a ser muy difícil entender cuáles son las razones que está teniendo el presidente Trump, porque desde esa perspectiva parecería un despropósito o una base ilógica pretender que el aumento de aranceles va a tener un impacto positivo en el desarrollo de la economía de Estados Unidos, porque básicamente el argumento ha girado en torno a decir que eso forzará a las empresas norteamericanas, particularmente del sector automotriz, a relocalizar su producción dentro de Estados Unidos. Eso en el corto plazo muy probablemente no tome lugar, particularmente por los costos que eso generaría en las operaciones de diversas empresas, y moverse de regreso a Estados Unidos también requeriría de una serie de apoyos fiscales que, a pesar que el presidente Trump ha planteado que es partidario de reducir los impuestos hacia la alta clase inversionista, industrialista, se ve muy difícil que en el corto plazo eso se pueda llevar a cabo. Sin embargo, hay otro elemento muy importante que es el contexto político. Y eso creo que es el elemento que motiva la imposición de aranceles. Después de que México estableciera una negociación con el presidente Trump y se plantearan ciertas metas en materia de cooperación, particularmente en el tema de detención de traficantes de drogas, cooperación en materia de narcotráfico y la detención de importantes cargamentos de diversas sustancias ilegales, el presidente Trump planteó que no era suficiente a su evaluación las acciones que estaba llevando a cabo México. Por tal motivo, declaró que los aranceles tenían que presentarse sí o sí. Recordemos que no solamente se imponen a México, sino también hacia Canadá. También el primer ministro Justin Trudeau ya ha tenido una respuesta bastante interesante, y creo que hay una similitud en la estructura de la respuesta tanto de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum así como del primer ministro Trudeau, particularmente porque en ambos casos destacan los datos y las cifras que están llevando a cabo sus respectivos gobiernos. Sin embargo, creo que aquí hay un elemento clave. Para el caso de México, el presidente Trump plantea el tema de una vinculación, y eso se hizo público en una nota informativa que publicó el lunes la Casa Blanca, planteando que el gobierno mexicano pues prácticamente le da un soporte, un apoyo logístico y de todo tipo a los cárteles de la droga. Y recordemos que dichos cárteles en este momento pues ya han sido catalogados como organizaciones de terrorismo en el extranjero. Entonces estamos ante una situación muy compleja, particularmente porque el domingo pasado también el presidente Trump ha solicitado a la fiscal de los Estados Unidos
que establezca una investigación en México para poder detectar y determinar qué políticos actuales dentro de México tienen importantes conexiones con los cárteles, lo cual evidentemente podría ser, o sea que es importante subrayarlo, podríamos estar ante un escenario de cambio de régimen, que es, digamos, una de las lógicas que ha planteado el gobierno de Estados Unidos en diversas acciones de intervención en el extranjero, y eso no se puede, digamos, que dejar de lado. Eso es un factor que consideraría yo es importante y determinante en la dinámica política que estamos viendo en estos momentos en Washington. Hacer esa declaración creo que tiene muchas implicaciones, particularmente porque no se está señalando de manera precisa hacia qué sectores gubernamentales mexicanos se está refiriendo el presidente Trump en la nota informativa que publicó la Casa Blanca. Hacer una determinación o un nombramiento general evidentemente que tiene una connotación política muy importante, y eso es justamente lo que ha llevado a la presidenta Sheinbaum a hacer el planteamiento de que el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México se llevará a cabo una vamos a poner así, un comunicado, tal como ya lo mencionó, ¿no?, en plaza pública, con las medidas arancelarias y las medidas no arancelarias. Aquí el riesgo, y eso creo que es muy importante de tenerlo muy presente, es que el riesgo es que la relación bilateral entre México y Estados Unidos empiece a encaminarse a un contexto de choque. Y aquí es donde creo que es importante no perder de vista dos factores clave. El proyecto nacionalista trumpista, que está justamente con muchísima fuerza en Estados Unidos, tiene una orientación estratégica. Eso creo que no se puede perder de vista. Y esa orientación estratégica está centrada en un fortalecimiento muy grande del nacionalismo estadounidense. Hay un libro, y aquí el comentario siguiente lo quiero sustentar en una bibliografía. Hay un libro que se escribió en 1999 por un empresario y también científico que se llamó Guy Odom. Guy Odom escribió un libro que en inglés lo titularon Man on Horseback. En español se publicó con el título de El próximo conquistador de México. Entonces no hay que perder de vista esa publicación en particular, debido a que en ese libro se plantea a modo de relato o de historia, se plantea un escenario en el cual en Estados Unidos ascendería una fuerza política de tipo cuasi dictatorial, y eso, digamos, sería el preámbulo para llevar a cabo un proceso de intervención en México. Entonces lo planteo como un elemento que estaba ahí. Hay otros textos, el famoso libro de Caspar Weinberger, The Next War, que también se publicó en 1997, tiene el capítulo México. Este tipo de escenarios son importantes de tenerlos en consideración, porque nos demuestran de manera fehaciente la lógica de pensamiento que impera en las élites estadounidenses, y particularmente en aquellos sectores, vamos a llamarlos así, de tipo conservador, que tienen esta visión del mundo donde Estados Unidos tiene que volver a ser la gran potencia y que determine toda la estructura del sistema internacional. Por esa razón creo que el acercamiento que ha existido entre Estados Unidos y Rusia en esta fase es un acercamiento relativo, porque Estados Unidos al final del día no puede tolerar que exista otras potencias. Es muy evidente que la estrategia de acercamiento con Rusia en este momento busca establecer un distanciamiento, particularmente de China, y finalmente romper la estructura organizacional que ha girado en torno a BRICS. Okay. Recordemos
sabemos que sobre todo después de este acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, todo el tema de la desdolarización, pues digamos, si no ha desaparecido, sí se ha desacelerado. Entonces es un elemento que hay que tener en consideración, ¿no? Ya lo hemos mencionado al menos en una ocasión previa. Entonces, para finalizar hoy simplemente considerar dos cosas. La imposición de los aranceles tiene una lógica, y aquí, insisto, no quisiera plantear un escenario que pueda percibirse de una manera demasiado pesimista, pero creo que sí es importante no perder de vista que en los contextos previos a los importantes conflictos globales que sucedieron en el siglo XX, particularmente el marco de la Segunda Guerra Mundial, se vieron precedidos por contextos de importantes nacionalismos económicos que tenían como objetivo particularmente el fortalecimiento de industrias clave para el desarrollo armamentista. Entonces no hay que perder de vista que para el presidente Trump, y sobre todo no perder de vista tampoco el documento de 2019, cuando se llevó a cabo solicitó el presidente Trump un documento de información y de análisis sobre los sectores industriales clave, y se hablaban de 200 sectores industriales en los que el gobierno norteamericano planteaba que tenía una desventaja estratégica en desarrollo tecnológico e industrial con respecto a China, y particularmente se hablaba de sectores industriales que tenían una importante repercusión para el desarrollo militar. Entonces eso no hay que perderlo de vista tampoco. Considerando estos factores, creo que un elemento que también va a ser clave en las próximas semanas va a ser la estrategia que plantea el gobierno mexicano. Tiene posibilidades de respuesta en materia también de golpear sectores comerciales importantes para Estados Unidos, sobre todo productos agrícolas donde haya bajas posibilidades de sustitución. Pero eso obviamente será parte de la labor del equipo comercial de la presidenta Sheinbaum, así que hay que estar muy pendientes a cuál será su estrategia de negociación y sobre todo de respuesta, más allá de una negociación, de la respuesta que pueda plantear el gobierno mexicano. Bueno, hasta aquí los dejamos. Si les gusta lo que hemos comentado, coméntenlo, denle like y un saludo a todos. Nos vemos en un próximo video.